Bien, entonces vamos a comenzar ahora a hablar ya concretamente del desarrollo de la materia. Y lo que vamos a hacer acá brevemente, en este video, es una introducción para que ustedes tengan una idea de qué es lo que es la electrónica digital. La electrónica digital en realidad es una rama de la electrónica. La electrónica nació con digamos, lo que no es electrónica digital se llama generalmente electrónica analógica. Ustedes van a tener materias de electrónica analógica, pero históricamente el origen es analógico. Vamos a ver un poquito después en una figura la diferencia entre una señal analógica y una señal digital. Pero la característica de la electrónica digital, nosotros cuando hablamos de sistemas digitales, lo que estamos diciendo es que estamos trabajando con señales eléctricas que distinguen solo dos posibles estados. El avance tecnológico de los últimos tiempos hace que esa electrónica analógica a la que hacía referencia recién se ha reemplazado cada vez más con el avance tecnológico por electrónica digital. Es decir, tareas que antes se realizaban con electrónica analógica se han ido reemplazando y han quedado poquitas tareas que se hacen todavía de manera analógica, lo cual no ha desaparecido ni va a desaparecer, ¿no es cierto? Pero la electrónica digital ha cobrado una importancia creciente en los últimos años. La tecnología, como decía, los sistemas digitales se caracterizan por tener solo dos estados. ¿Por qué solo dos estados? Bueno, por una cuestión tecnológica. Tecnológicamente es muy fácil o se ha desarrollado unos elementos básicos que le vamos a llamar transistores, que vamos a ver que se comportan como llaves en que o dejan pasar la corriente o no dejan pasar la corriente. Entonces, ese estado binario de esas llaves, como unas llaves de la luz, hacen que trabajemos con señales que las asociamos a unos y ceros, alto, bajo, abierto, cerrado, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, y el avance tecnológico de estos tiempos nos permite poner miles de millones de transistores, o sea, esas llavecitas, en un circuito integrado. Es decir, en un solo chip nosotros tenemos miles de millones de llaves que pueden tomar cualquiera de esos dos valores, abierto o cerrado. Y con eso se hacen combinaciones que nos permiten desarrollar o implementar soluciones electrónicas para muchísimos problemas. El hecho de haber crecido de una manera tan importante la densidad de integración, es decir, la capacidad de poner mucho hardware en poco espacio, hace que también haya ido variando la manera de trabajar, o sea, de diseñar un sistema digital. Entonces también en el curso vamos a ver que sean algunas herramientas de software que nos permite tratar con esa gran cantidad de hardware disponible y nos va a permitir diseñar circuitos de bastante complejidad. Entonces, concretamente en el curso lo que vamos a ver es las bases de la electrónica digital, los elementos básicos que nosotros vamos a necesitar, y vamos a ver alguna nueva metodología de diseño, perdón, una metodología moderna de diseño para poder implementar sistemas digitales. Veamos un poquito ahora las señales analógicas y digitales. Fíjense, el primer cuadro de izquierda, arriba, tiene graficado ustedes los que han visto en matemática, una función, pero en realidad es una señal analógica que se la ha graficado cómo varía en el tiempo. Es decir, tuvo un valor inicial bajo, se aumenta y luego baja nuevamente. ¿Qué característica tiene una señal analógica? Es similar a las funciones que ustedes conocen, que son las funciones continuas en matemática. ¿Qué quiere decir? Que entre dos valores distintos de la señal hay infinitos valores intermedios. Entonces las señales analógicas se caracterizan por ser señales continuas, porque tienen infinitos valores intermedios, y es una característica que las distingue. ¿Cómo son las señales digitales? Una señal digital, en primer lugar, puede, mejor dicho, si partimos de una señal analógica y la queremos convertir en una señal digital, lo primero que hay que hacer es, cada cierto tiempo, realizar lo que se llama un muestreo, es decir, tomar una muestra de esta señal acá, otra acá, etcétera, etcétera. Es decir, perdemos la continuidad de la señal y nos quedamos con los valores que toman en determinados instantes de tiempo.
Si nosotros muestreamos lo que significa eso con una cierta frecuencia, es decir, con una cierta velocidad, vamos a ver que esta señal después la vamos a poder reconstituir. Por supuesto que tenemos que cumplir ciertos requisitos. Esta señal que está acá no es una señal digital. ¿Por qué no es una señal digital? No es una señal digital porque nos falta una etapa y es lo que se llama cuantificarla. ¿Cuantificarla qué quiere decir? Quiere decir que le vamos a dar a cada una de las señales un valor determinado. Es decir, ya no son infinitos valores que tenemos en el eje de las ordenadas, sino que tenemos la posibilidad de darle valores discretos. Entonces, esta señal que está acá se convierte en algo que es lo que está acá a la derecha. Por supuesto que si nosotros hacemos divisiones más pequeñas, que las podemos hacer con la precisión que nosotros queramos, tendremos valores intermedios y se parecerá mucho a lo que está acá a la izquierda. Y además, esta señal que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, no las podemos representar con los números que tenemos antes, sino que lo vamos a representar con ceros y unos. Entonces vamos a aprender en una de las primeras partes de la materia, en la bolilla 1, es a representar números en el sistema binario. Esto déjenlo por ahora en suspenso, pero en realidad es una tarea que la vamos a desarrollar en el próximo video. Concretamente, una señal, entonces, analógica, una señal continua, una señal digital es esa señal continua muestreada y después cuantificada con la precisión que nosotros querramos. Si acá hubiéramos trabajado en vez de con 3 bits, con 4 bits, hubiéramos tenido una señal mucho más parecida a la que tenemos originalmente. Bien, ¿qué es lo que significa desde un punto de vista eléctrico? La gente que ha visto algo de, sobre todo la que viene de la tecnicatura, ha visto electricidad, quizás la gente que viene de la electrónica no lo he visto. Pero vamos a ver rápidamente, esto no es una cosa con la que vamos a volver más adelante. ¿Qué es lo que significa una señal 1 y 0 desde un punto de vista eléctrico? No sé si ustedes han visto, pero esto que está acá es una fuente, que en este caso es 5 voltios, y lo que está acá es un switch, es un interruptor, que puede estar conectado acá, la salida, o conectado acá. Si está conectado acá, lo que vamos a ver en un voltímetro, o sea, la señal que veríamos sería una cosa parecida a 5 voltios. Y si lo tenemos conectado acá, veríamos una diferencia potencial de 0 voltios. Entonces, esta sería una típica señal digital, es decir, toma un valor u otro. Y esto, visto desde un punto, digamos, como una gráfica, nosotros no vamos a tener un único valor, sino que vamos a tener un rango de valores que se van a reconocer como valores altos o uno lógico, y un rango de valores que vamos a reconocer como bajos. Es decir, cualquier valor de tensión que se encuentre dentro de este rango lo vamos a asumir como un valor alto, y cualquiera que se encuentre en este rango lo vamos a asumir como un valor bajo. Por supuesto que los valores que están acá nunca debieran estar, no pertenecerían a nuestro sistema porque es un valor incierto y eso no lo vamos a asumir. ¿Por qué esto que está acá, este rango de valores? Este rango de valores es importante por un concepto que va a ver más adelante, que es que nosotros siempre que transmitimos alguna señal, esa señal no es exactamente el valor que enviamos, sino que se contamina de ruido eléctrico, es decir, por los 50 Hz de la frecuencia de la luz, los tubos fluorescentes, un montón de fenómenos hacen que el valor que nosotros transmitimos desde acá, por ejemplo desde acá hasta acá, quede inmersa con lo que se llama un ruido eléctrico. Entonces puede variar en un cierto rango y nosotros lo vamos a seguir distinguiendo como un uno lógico. Esto hace que cuando se transmite la información digital sea mucho más confiable porque mientras no se salga de este rango, se restituye de la manera exactamente igual que fue enviada. Esto es, por ejemplo, que ustedes lo han visto, qué sé yo, por ejemplo, las señales de video que vienen de satélite, son digitalizadas, tienen mucha mejor calidad que las que se transmiten por cable, que están inmersas en un ruido eléctrico. Bien. Concretamente, entonces dijimos que una señal digital nosotros la generamos tomando como referencia una fuente cualquiera en 1 o en 0. Si ustedes ven esto que está acá, fíjense, una señal digital, si hacemos una analogía mecánica, llamémosle, fíjense, acá tenemos un switch que se cierra, o se abre, dos, mejor dicho, uno vinculado a lo que sería un alto o un 1,
y otro vinculado a 0, y trabajan de manera complementaria. Entonces, si ustedes piensan que esto se pudiera desplazar, si se desplaza mecánicamente, quedaría abierto este y cerrado este. En ese caso, la señal digital asume uno u otro valor. Entonces, cualquier circuito digital con que trabajemos, que nos dé una salida, en general va a tener algo, una lógica que le decimos, que va a hacer que esa señal termine siendo 1 o termine siendo 0. De acuerdo a, esto no nos preocupa por ahora, a lo que se quiera definir acá. Entonces es importante tener presente esto. Las salidas digitales o son 1 o son 0, no son valores intermedios. Más adelante en la materia vamos a ver una situación muy particular que se llama tri-state, pero por ahora que nos quede claro ese concepto. Por último, para que hagamos un sistema en general, fíjense que en general lo que nos interesa a nosotros es tratar, porque el mundo real es analógico en general. Por ejemplo, hablemos de audio, por ejemplo. Entonces, si un audio es una señal que alguien toca un instrumento musical o canta, ¿no es cierto? Es una señal continua, es señal analógica. Entonces, ¿cuál es el proceso que nosotros vamos si queremos trabajar con señales digitales, vamos a seguir? Primero viene un sensor, que ustedes saben que es un micrófono. Ese micrófono toma esa señal, esas variaciones de presión que hay acá, las convierte en señales eléctricas, analógicas. Después de una etapa que es la conversión analógico-digital, es esa que hace el muestreo y la cuantización, la pone a la entrada del sistema digital. Este sistema digital puede hacer una conversión cualquiera, por ejemplo, decir, y quiero hacer un filtro digital para que me saque ruido de determinadas características, o sea, se procesa digitalmente. Esto es lo que nosotros vamos a ver muy elementalmente en esta materia. Entrega una señal digital distinta a la que recibió porque la transformó de alguna manera, y después hay otro elemento, otro dispositivo que vuelve a convertir la señal digital en analógica, y después va a un transductor, que es un parlante, y devuelve esa señal de manera analógica, pero procesada digitalmente. Este sería un poco el conjunto. Esto lo van a ver mucho más en la gente que sigue en electrónica, en la ingeniería electrónica, en esta etapa, ¿no es cierto?, en el procesamiento digital de señales, donde van a hacer filtros, por ejemplo, para audio, para video, etcétera, etcétera. Pero este es para que tengan un pantallazo más o menos que lo que aspira esta materia. Esta materia aspira a quedarse en este bloquecito y generar los conocimientos elementales para que ustedes puedan avanzar y más adelante llegar a ver un sistema en su conjunto como el que tienen acá. Bien, hasta acá entonces terminamos y seguimos, ya pasamos a los sistemas de representación, que es el tema que sigue.